Instituto del Futuro, con el auspicio de la Fundación Friedrich Naumann. Hoy día vamos a tratar un tema que bien está en todos nuestros hogares, que es el coronavirus y el futuro del trabajo. Y para esto hemos invitado a una serie, la verdad, de personalidades que creo yo nos van a ayudar un poco a entrever por dónde van a ir las cosas, ¿no? Si efectivamente lo que tenemos hoy en día, esta destrucción del empleo formal e informal, se va a quedar ahí, o qué podemos hacer, digamos, para revertir las cosas. Antes que nada, déjenme pasarle saludo a José Muñoz de la Fundación, para que a su vez nos vengan a saludar a todos, ¿verdad, José? Muchas gracias, Carlos. Un gusto saludar a todos los speakers, los ponentes. Espero que ustedes y sus familias estén muy bien, al igual que los televidentes. Efectivamente, desde la Fundación Naumann, Oficina de Países Andinos, venimos trabajando estos seminarios virtuales, webinars, desde hace más de 3 meses. La verdad que es un gusto poder colaborar en divulgar conocimiento y también establecer espacios de comunicación, y siempre estos espacios se caracterizan por tener muchas perspectivas. En este caso creo que también lo podemos constatar, lo cual permite tener una visión un poco más amplia de la realidad y también de lo que se viene en este caso, ¿no? Estamos muy contentos de poder colaborar con el Instituto del Futuro. Para los que no nos conocen, la Fundación Friedrich Naumann es una fundación política alemana. Nosotros tenemos una oficina regional acá en Lima que maneja actividades en 6 países, incluyendo Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela y naturalmente Perú. Y promovemos valores liberales. Somos una fundación política alineada con el Partido Liberal Alemán. En Alemania existe la posibilidad de que cada partido político tenga una fundación política. En este caso nosotros estamos alineados al partido FDP y promovemos valores como la economía social de mercado, la educación de calidad y también el fortalecimiento del Estado de Derecho. Creo que son fundamentales también ahora en la situación en la que nos encontramos. Y parte de ese trabajo, y para poder lograr resultados, colaboramos mucho con think tanks, centros de pensamiento, do tanks, y en este caso ha sido una suerte poder encontrar al Instituto del Futuro como un socio con el que venimos trabajando este proyecto y otros proyectos que seguro más adelante también van a poder conocer. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación, Carlos, y a todo tu equipo, y voy a estar muy atento a todos los resultados de esta valiosa conversación. Muchísimas gracias. Nuevamente, agradecimiento de la Fundación, a la Fundación Friedrich Naumann, porque sin ella la verdad que sería muy difícil hacer estas cosas, ¿no? Ahora, tenemos, como dije yo, un panel muy interesante porque tiene efectivamente diferentes perspectivas, desde el sector privado, del sector público, desde la visión, digamos, de quienes han hecho política pública en materia de trabajo, como Javier Dávila, que ha estado en el Ministerio de Trabajo como viceministro, ¿verdad? Pasando también por la necesidad, digamos, de repensar desde el lado privado, ¿no? Cómo hacer para volver a colocarnos, cómo hacer para volver a recuperar, digamos, un trabajo que sea efectivamente digno para nosotros y nuestras familias. Así que rápidamente les voy a pedir que se presenten, comenzando con Yaneri Boyer. Yaneri. Yaneri Boyer. Bueno, muchas gracias por la invitación al Instituto del Futuro, a Carlos, a José Muñoz. A ver, yo soy doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid, abogada por la Pontificia Universidad Católica, docente en Derecho Administrativo del pre y posgrado de la misma casa de estudios, y ahora mismo me desempeño como consultora, como abogada y consultora externa del Estado peruano y del Banco Mundial. Trabajé, digamos, en el equipo de la reforma del servicio civil y de la emisión de la primera ley de partidos políticos. Creo que son 2 cosas de las cuales he tenido el honor de participar. Gracias. Claro, y vamos a hablar mucho sobre justamente servir, para ver si efectivamente sirve, ¿no? en un contexto donde tenemos, no sé, casi como 1.400.000 trabajadores en el sector público, ¿verdad? Muchos de los cuales están en sus casas todavía, ¿no? A diferencia de los trabajadores del sector privado que están o en suspensión de labores perfectas o sencillamente perdieron el empleo. Y hay que conversar, creo yo, sobre ambos temas, ¿verdad? Javier Dávila, viejo amigo además.
Javier. No sé Sí, si me gracias Carlos, gracias José por la invitación, a todos los panelistas un saludo. Soy Javier Dávila, soy economista por la Universidad de Lima con algunas especializaciones en temas de desarrollo productivo e innovación básicamente. He trabajado muchos años en el lado gremial, he elaborado 14 años en la Sociedad Nacional de Industrias, luego estuve un paso más o menos de un año, año y medio en el sector público, tanto como director general de empleo en el Ministerio de Trabajo, justo también en el inicio de la gestión de Cristian, y luego pasé a ser viceministro de Industria, con lo cual creo que tengo cerrar el círculo de estar teniendo la visión compartida desde el sector público y el sector privado de las cosas que hay que hacer y de las cosas que no hay que hacer. Y en la actualidad estoy haciendo consultorías vinculado a las asesorías en temas de informalidad, de MIPE y desarrollo industrial, básicamente. Y haciendo teletrabajo, imagino, ¿no, Javier? Definitivamente. Hace 3 meses estamos en la casa todos trabajando acá. Todos hemos ingresado al mundo Matrix, de la matriz, digamos. Estamos en el mundo virtual. María del Carmen Portocarrero. Sí, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, gracias Carlos, Lucho, Gabriel por la invitación y la verdad que es un placer para mí estar en este panel tan potente con Javier, con Cristian, con Yaneiri, ¿no? Cada uno muy especialista en el ámbito que manejan. Bueno, yo soy administradora de empresas, ¿no? Con una especialidad de recursos humanos por la UPC, estudios de MBA por la UCIL y LUCAM, y hoy día estoy estudiando una maestría en responsabilidad corporativa y liderazgo sostenible, que me apasiona muchísimo el tema, porque de hecho el día de hoy estoy como directora de recursos humanos de gestión humana y responsabilidad corporativa, ¿no? Mi experiencia viene de 14 años de trabajar en las Naciones Unidas en Nueva York, ¿no? Con asignaciones en Malta, 4 años en Guatemala y en Western Sahara, ¿no? Naciones Unidas tiene misiones de paz donde hay problemas, ¿no? Entonces, al haber iniciado mi carrera en recursos humanos, pues siempre en los países donde hay una misión de paz está recursos humanos para poder recibir, digamos, a los internacionales y tomar a los locales y hacer todo ese circuito virtuoso, ¿no? Entonces, bueno, agradecida esto. Creo que es el tema que tú nos propones, Carlos, es un tema potente del día, que nos ha tomado por sorpresa a todos. Entonces, compartir esas buenas prácticas, ojalá sean buenas prácticas, va a ser muy enriquecedor para todos. Bueno, de hecho, fíjate, yo creo que ya podemos compartir una pero muy buena práctica, porque tú acabas de hablar de ti, ¿no es cierto? Y nos acabas de contar cómo tú tienes una serie de formación de diferentes grados y sin embargo sigues estudiando, sigues haciendo lo que se llama el reskilling y el upskilling en inglés, es decir, la búsqueda de mejoras de tus habilidades, ¿verdad? Y también la de adquisición de nuevas habilidades para replantearte justamente en otros ámbitos laborales, que desde mi perspectiva, por lo menos, son 2 factores fundamentales que vamos a tener que conversar aquí, porque el mundo post-COVID va a ser muy distinto del mundo pre-COVID, ¿ok? Y eso quizás también lo vamos a discutir con Cristian Sánchez. Cristian, si nos puedes saludar a todos los oyentes y televidentes, entre comillas, digitales. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación. Bueno, yo soy egresado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica en la licenciatura de Derecho y tengo una maestría en argumentación jurídica en la Universidad de Alicante, una maestría convalidada por la Universidad Católica en políticas jurisdiccionales y bueno, dicto en el pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica hace cerca de 12 años, 5 en la maestría, 4 en la maestría de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. También soy docente en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en el pregrado. Y actualmente me dedico a la práctica privada, ¿no? Luego de casi 15 años en la administración pública. Entonces, reconozco con mucho orgullo que soy, por esencia, un burócrata. Y nunca se deja de ser burócrata, además, ¿no? Ajá. Bueno, no lo has dicho, pero has sido ministro de Trabajo, ¿verdad? Pequeño detalle que uno puede obviar a veces, ¿verdad? Pero que va a ser fundamental en esta conversación. Así que entremos directamente en materia. Javier, tú como economista, bueno, igual que yo, pero me gustaría escuchar desde tu perspectiva, ¿cuál es, a ver, tomémosle la temperatura al mundo del empleo?
antes de que entremos en esta cuarentena que se convirtió en centena, ¿cómo estaba el empleo? ¿Y qué es lo que ha cambiado así en estos últimos 4 meses? Sí, bueno, el empleo, la verdad, en el caso peruano venía con muchos problemas en los últimos años, muy asentado el tema de la informalidad, que era algo que es difícil de contrarrestar porque nuestro nivel de informalidad es multidimensional, multifactor, multicaracterístico y muchas veces desde las políticas públicas, incluso desde las solicitudes del sector privado, se quiere enfocarla como si fuera un solo problema. Y ahí hay varios aristas, desde las empresas informales, de las empresas que son formales en algún aspecto, pero son muy informales en otros aspectos, y también el universo de autoempleados. Cuando hablamos de autoempleados también estamos hablando de 2 grandes niveles, ¿no? Los autoempleados profesionales, que es en el ejercicio profesional independiente, donde también hay niveles de informalidad claros, no lo podemos esconder, pero también de los autoempleados no profesionales, que son pues los jardineros, los electricistas, los emolinteros, un conjunto de gente, que en conjunto son 5 millones de personas, que no es poca cosa, y que viven el día a día. Con la crisis sanitaria se ha evidenciado justamente esas debilidades estructurales que tenemos y que no hemos sabido contrarrestar, porque creo que los enfoques siempre han sido parciales, ¿no? Y no ir mirando los bolsones y mirar los aspectos que se tienen que hacer. Y ahí, por ejemplo, un tema vinculado a la informalidad es que miramos la informalidad como si fuera un problema básicamente tributario, cuando para mí deberíamos comenzar a resolverlo básicamente del lado del empleo, ¿no? Entonces, eso es lo que se constituye en lo que veníamos, y eso se ha agravado con la crisis. Tenemos más de 2 millones de personas que han perdido empleo. La gente autoempleada ha estado 3 meses viendo qué hacer, casi escapándose en muchos casos para mirar de conseguir ingresos adicionales y retomar sus actividades. Entonces yo creo que se constituye un espacio de crisis muy duro, pero también de oportunidad para rehacer las cosas de mejor manera. Pero para rehacer las cosas hay que tomar, digamos, conciencia de ciertas realidades, ¿verdad? Porque, por ejemplo, antes de COVID-19, si nos remontamos a, no sé, noviembre, diciembre, enero, noviembre, diciembre del año pasado, enero de este año, ¿no? Yo recuerdo que la conversación mirando a Chile era, mira, qué bien que tenemos un sector informal porque ha servido de escape, ¿no? Y gracias al sector informal no hemos tenido, digamos, la crisis social que tuvo Chile tan aguda durante esos meses. COVID-19, la cuarentena centena, nos ha devuelto, creo yo, un poco la realidad, o nos ha puesto el espejo, ¿no? Para que entendamos que la informalidad en el empleo no es un activo, es un tremendo pasivo de la sociedad peruana. ¿O me equivoco, Cristian? ¿Tú qué piensas? Coincido plenamente, ¿no? Creo que la informalidad, en la que ha hecho una buena distinción ayer cuando ha distinguido entre el supuesto de los trabajadores autónomos, los trabajadores familiares no remunerados, que son categorías estadísticas que distinguen en esencia las diferencias del mundo del trabajo en el Perú. Y luego el universo de asalariados, que 1,5 millones aproximadamente, donde predomina una tasa de informalidad laboral, ¿no? Es decir, de asalariados no registrados de más o menos 53, 52 puntos porcentuales, ¿no? Es decir, 52 de cada 100 trabajadores no están registrados en planilla a pesar que trabajan para un empleador. Y dentro del universo de los trabajadores formales hay otro gran problema, ¿no? Que en la planilla electrónica, si tú analizas el universo de asalariados formales, vas a encontrar que las 3/4 partes tienen contratos de trabajo a plazo fijo, contratos temporales, ¿no? Y solamente 1/4 parte de los trabajadores tienen contrato indefinido. Entonces, también del lado de la formalidad laboral hay un grave problema de informalidad oculta, ¿no? Entonces, en un mercado de trabajo donde hay casi 8 millones entre autónomos o autoempleados, más trabajadores familiares no remunerados, y 6,5 millones asalariados, donde predomina una tasa de informalidad de 52 puntos,
porcentuales no era muy difícil de prever esta situación catastrófica que se ha vivido y de la que da cuenta las cifras del INEI, ¿no? Recientemente, en el boletín de mayo, da cuenta que comparando el trimestre marzo, abril, mayo del 2020 con igual trimestre marzo, abril, mayo del 2019, hay 2 millones, casi 300.000 personas que se han movido internamente en la población en edad de trabajar, en la PEA ocupada en Lima Metropolitana, ¿no? Y han perdido su trabajo, ¿no? O sea, han dejado de pertenecer a la PEA ocupada, y en este número de 2 millones, casi 300.000, están trabajadores autónomos, están trabajadores asalariados formales, están trabajadores asalariados informales, que predominan una tasa mayor de 90% de informalidad laboral en la microempresa. Entonces ha habido una desaparición de empleo, ¿no? Claro, una catástrofe realmente en materia de empleo, pero podríamos decir, Yaneri, que la excepción es el empleo público, ¿o no? ¿Cuál ha sido el impacto, digamos, del coronavirus en los empleados públicos, ya sea los que están en planilla, o ese mundo también de la informalidad que existe en el Estado, ¿no? A través de los contratos CAD, los contratos por terceros, etcétera? Yo creo que el gran drama en medio de esta pandemia ha sido para los locadores de servicios, ¿no? Entonces, o sea, los terceros, digamos, ¿no? Los terceros, exactamente. Llamados locadores de servicios o terceros, ¿no? Porque, digamos, en el caso del, digamos, recordaremos que el universo de los servidores públicos pues se dividen entre los que tienen un contrato casi a tiempo indeterminado, si queremos verlo en términos de categorías del sector privado, como serían los 728 y los 276, ¿no? Unos poquitos, 30.057, el número es tan reducido que no es significativo. Un contrato a tiempo determinado, que como son los CAS, ¿no? Que recordaremos que como mucho puede ser durante el año, ¿no? Durante el ejercicio fiscal, no más del ejercicio fiscal, puede ser renovado, pero como mucho son 12 meses de contrato en principio. Y tenemos pues el mundo de la informalidad, ¿no? Que es el de los locadores de servicio, ¿no? Que son los terceros. Que si bien es cierto, su contratación ha sido prohibida sistemáticamente a través de las leyes de presupuesto y por la propia ley del servicio civil, no se han escapado, las entidades públicas continúan contando con nuestros empleados públicos. Creo que básicamente más que por el caso omiso a las reglas, creo que es más por el hecho de que es muy rígida la aprobación de contratación, de habilitaciones, de plazas, ¿no? Como para poder contratar pues 78, o sea, los que están a tiempo indeterminado, ¿no? Entonces, esencialmente recurren a los terceros, ¿no? Por ejemplo, tienes así municipios son muy pequeñitos que tú usas su planilla, pueden tener 10, 15 personas en planilla, pero definitivamente un municipio de 1.000 personas, que atienden a 1.000 ciudadanos aproximadamente, más o menos pequeños, con 8 o 10 personas, no pueden atender a todo ese número de vecinos. Bien, entonces, creo que ellos han sido los más afectados básicamente porque si bien es cierto, en la práctica se han incorporado a prestar servicios de carácter permanente, pero ellos tienen que acreditar para que se les pague, para que se les renueve los contratos, pues la prestación efectiva de servicios, ¿no? Entonces, y ellos han sido en ese sentido los grandes perdedores. ¿A qué nivel se acercan? No lo sé, porque incluso ni el propio Servir tiene datos exactos de cuántos locadores siguen existiendo en el Estado. Pero más, ¿no?, o menos los números más o menos son de alrededor de 400.000, creo, en el Estado. Sí, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Entonces, el punto es que para el caso de los formales, ¿no? A diferencia de, digamos, los 728, los 276, el Estado peruano sí ha sido, creo que con cierto tino necesitaría un poquito más de estudio para poder determinar cuál va a ser la política definitiva, pero sí ha optado por darles el trabajo remoto o la opción de la licencia sin goce de haber, ¿no? Perdón, con goce de haber, la licencia con goce de haber para aquellos que no están en condiciones de hacer trabajo remoto. Yo creo que ahí poco a poco van a tener que ir dando fino, ¿no? ¿En qué medida es posible realmente desde el Estado, ¿no? Poner en práctica el trabajo remoto, ¿no? Cuando el Estado peruano en general no está altamente digitalizado, nada por el estilo, y existe una
tremenda, digamos, tradición de controlar quién llega primero, quién, a dónde sale, o sea, hay toda esa cultura, digamos, no de resultados, sino de presencia, porque además también tú acabas de indicar algo que me parece sumamente irónico, ¿no? Los menos protegidos, que son los informales del sector Estado, que son los terceros, por ejemplo, tienen que justificar cada uno de los soles que se les paga, pero los empleados públicos en general no tienen que justificar absolutamente nada de lo que se les paga, ¿no? Entonces, ¿en qué medida realmente es posible hacer este trabajo remoto, digamos, desde el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio, etcétera? Bueno, ahí yo diría dos ideas, ¿no? Yo creo que tendríamos que partir de que son lógicas distintas, ¿no? No deberíamos perder esa perspectiva, ¿no? Digamos, entre el ámbito público y el ámbito privado. Digamos, a veces yo creo que no se ha comunicado bien, no se ha comunicado muy bien que digamos realmente cuál es la relevancia de que contemos con un servicio civil sólido, una burocracia firme, digamos, que se mantengan, que tengan continuidad, ¿no? que tengan estabilidad digamos, eso se puede medir de muchas formas, ¿no? Una estabilidad en el Estado, ¿no? Digamos, y aquí Cristian no me dejará mentir, cuál es la importancia de la continuidad de las políticas públicas, la continuidad del servicio y que pues haya digamos, una cierta estabilidad en la dirección que va tomando la administración pública respecto a los intereses públicos, ¿no? Entonces, eso, con políticos tan cambiantes, eso no puedes lograr si es que tu burocracia también fluctúa constantemente. Entonces, ahí yo sí creo que la primera premisa es tener cuidado con eso porque sí creo que hay que cuidar la burocracia. Ahora, nada es absoluto, por supuesto. Sí creo que tendría que estudiarse un poquito más, ¿no? Digamos, esta lógica de transitar realmente a una gestión por resultados. Entiendo yo que varias instituciones están haciendo uso digamos, de la resiliencia o de actividades, de estas habilidades disruptivas que sí creo que es importante ahora más que nunca inocular en los servidores públicos para poder ir modificando sus procesos y en ese sentido, más que la digitalización, ir haciendo, porque eso en este momento no es viable, ¿no? Digamos, el gobierno electrónico ha empezado ya hace varios años y es progresivo, pero sabemos que hay muchas limitaciones. Bueno, eso puede responder otras preguntas. Podríamos hablar de eso en otro tópico. Vamos a hablar de eso también. Claro, porque sí, va de la mano. Pero, por ejemplo, la ONP, ¿no? La ONP, por ejemplo, ¿no? La primera pregunta que se tuvo que plantear la ONP, ¿no? Soy buena fuente, frente a esta pandemia es, oye, es imposible que volvamos a tener un procedimiento que permita que los adultos mayores, una de las principales poblaciones en riesgo, estén haciendo cola fuera de la ONP o fuera del Banco de la Nación para poder cobrar su pensión, ¿no? Entonces, lo primerísimo que han empezado a hacer ha sido a levantar ese proceso y a poder ver cómo se modifica y en ese sentido ir ajustando los perfiles de los puestos en lo que van a hacer los servidores públicos en relación a ese proceso, ¿no? De acuerdo, pero entonces, lo que queda claro es que hay diferencias, efectivamente, entre el mundo público y el mundo privado, ¿no es cierto? Sí, en el mundo privado no hay, digamos, red de contención. En el mundo público hay una red de contención importante. En el mundo público, por ejemplo, nadie ha aplicado la suspensión perfecta, ¿no? En el mundo privado sí lo han aplicado. Y quería preguntarle a María del Carmen, no, más que preguntarle a María del Carmen Portocarrero, quería reflexionar contigo y que me des un comentario. Mira, a mí me ha encantado escuchar brevemente tu historia de vida, porque en menos de un minuto, María del Carmen, nos has dicho que tú has trabajado en Naciones Unidas, que sigues estudiando. Es un proceso, digamos, de reinvención perpetua, ¿no? De quienes hoy en día miran el futuro del trabajo, dicen, ¿saben qué cosa? Olvídense de los trabajos de toda la vida. Olvídense de tener una sola profesión. Es lo que yo le digo a mis alumnos, por ejemplo, ¿no? Que van a tener que acostumbrarse a que no existe el trabajo de por vida, ¿ya? Y de que van a tener que reinventarse a lo largo del tiempo. Desde tu perspectiva, María del Carmen, personal, pero también en tu trabajo en materia de recursos humanos, ¿cómo aprecias esto? Sí, gracias por la palabra. Yo quería hilar un poquito el tema que habías tú resaltado, el tema de seguir capacitándote, ¿no? Yo estaba pensando en el objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es esto, tener una educación inclusiva, de calidad, ¿no? Y promover el aprendizaje permanentemente. Desde mi punto de vista, las personas, ya sean informales, formales, del privado, del Estado, yo creo que
si no tienen una formación, si no trabajamos desde el Estado, desde el Ejecutivo, en una educación inclusiva, ¿no? Y promover este aprendizaje, ¿en qué vamos a trabajar? ¿No? Porque justamente las personas informales, por no tener una buena educación, tienen que trabajar en temas manuales. Y cuando hablamos del privado, ¿no? Estamos hablando de profesiones. Hoy cada vez más hay mucho más profesiones como en otros países. Antes nos limitábamos a administración, economía, contabilidad, ¿no? De hecho, desde Price nosotros tenemos toda una línea de carrera y se incorporan las personas desde que son practicantes, hacen toda una línea de carrera hasta socios, pero yo creo que desde el Ejecutivo deberíamos trabajar mucho en lo que es promover la educación y el aprendizaje, ¿no? De hecho es una de las ODS, la cuarta, si no me equivoco, y yo creo que hay que trabajar bastante para luego pensar en el trabajo, ¿no? Y después has tocado también un tema muy importante que creo que post-COVID, ya esos trabajos que son, digamos, fijos o un salario fijo para siempre, no solamente creo que no va a ser sostenible en el tiempo, sino que las mismas generaciones, que es la generación millennial y la centennial, ayer tocaba este tema en OWID, ¿no? Esto, cómo convivir con todas estas generaciones de baby boomers, generación X, centennials y millennials, ellos no quieren quedarse sin un trabajo de por vida, tampoco, ¿no? Entonces yo creo que, claro, lo que escuchaba a Janely, ¿no? El tema de trabajos por objetivos. Y yo creo que el mundo va a ir por ese lado, ¿no? El tema de estar a una hora de entrada, a una hora de salida, creo que eso ya no es sostenible en el tiempo. Nos hemos dado cuenta hoy, ya obligados, si antes como un beneficio le dábamos a los profesionales como una especie de home office, trabajo remoto, hoy día nos vemos obligados a trabajar de forma remota y tenemos que también darle las herramientas, las comodidades y cambio cultural y todo. Entonces, yo creo que tenemos que mirar todo de una forma holística, desde la educación hasta la forma de trabajar, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, mañana, voy a hacer un poco de publicidad, mañana en Gestión aparece mi artículo que tiene el mismo título del webinar de hoy día, que es el coronavirus y el futuro del trabajo, donde también hago justamente énfasis acerca de la necesidad de reinventarse todo el tiempo, de ir adquiriendo nuevas habilidades, porque el mundo es ultra cambiante, ¿no? O sea, realmente tenemos que estar preparados para la disrupción continua en materia de empleo, ¿no? Ahora, el gobierno del señor Vizcarra, por ejemplo, como respuesta a esta digamos, tragedia que significa haber perdido tantos empleos de la noche a la mañana, haber descapitalizado a tantos microempresarios, etcétera, está a punto de iniciar un programa llamado Arranca Perú, ¿no? Que va a concentrar, digamos, ingentes recursos, un 1% del PBI va a ser dedicado a esto, ¿no? Pero básicamente para que trabajen en los sectores de transporte y comunicaciones, vivienda, agricultura, es decir, arreglando pistas y ese tipo de cosas. Y yo me preguntaba si ese es el mejor uso de esos recursos. Por ejemplo, en otros países se les paga a las personas para que estudien y adquieran nuevas habilidades. Nosotros tenemos, por ejemplo, el sector turismo, que por más que querramos, no se va a reactivar en los próximos 2 años. ¿Ok? Entonces, y ahí hay mucho capital humano. ¿No sería quizás un poquito más, no sé, inteligente utilizar parte de esos recursos también para solventar que personas que están hoy en día en sectores que no van a poder recuperarse rápidamente, pero que tienen habilidades que son transferibles a otros sectores, ¿no? Puedan tener digamos, un subsidio para poder adquirir nuevas habilidades que sean luego transferidas a otros sectores que sí tienen futuro? No sé qué piensas tú, Javier, sobre esto. Definitivamente, o sea, el programa Arranca Perú, que tiene un componente que es fortalecer uno de los programas que tiene un Ministerio de Trabajo, justamente, que es Trabaja Perú, y que desde hace mucho tiempo venía trabajando con hacer pequeños trabajos en determinadas comunidades vinculados a solicitud de los gobiernos locales para darle empleo a las personas que están desempleadas en esas comunidades. Pero en términos keynesianos, que si bien el sentido es generar consumo, mantener el consumo, pero no estás generando realmente un empleo calificado. Es el empleo de más bajo nivel con el riesgo de que al estar en manos de los gobiernos locales, esto termine siendo, recién comienza a funcionar de aquí a un año, ¿no? Porque sí hemos visto que los gobiernos locales no han sido ni siquiera
eficaces en comprar unas canastas para repartir a sus poblaciones más vulnerables, que se han demorado enorme tiempo. No tengo yo certeza de que ahora los gobiernos locales van a tener capacidad para contratar. Y ahí hay un contrasentido, justamente lo que tú planteas, Carlos, respecto a la capacitación. O sea, paralelamente tengo entendido que el Ministerio de Trabajo, en estos recortes presupuestales que han tenido todos los ministerios, ha recortado dentro de sus programas como Jóvenes Productivos y como Impulsa todo el presupuesto que tenía para lo que es autoempleo y emprendimiento, que era justamente el espacio formativo para estos segmentos que les permitiera justamente adecuarse, adaptarse a los nuevos cambios. Y esos presupuestos los han desaparecido, que es donde yo creo debería, al contrario, ponerse el acento para ayudar a reformular las capacidades, las habilidades que tienen las personas para poderse readaptar este mundo, ¿no? Ya sea buscar nuevos horizontes o prepararse para hacer los trabajos que en este contexto demandan y que no son fáciles de adecuarse en muchos casos. Entonces, yo, por ejemplo, pero yo estaba revisando, digamos, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que mencionó María del Carmen, ¿verdad? Y una de las cosas que notaba era con qué facilidad los promedios mienten, ¿no? Es decir, por ejemplo, si uno dice, a ver, ¿cuál es el nivel de acceso, digamos, a agua potable o a desagüe? Y, desagüe, por ejemplo, ¿no? Y se encuentra con que el promedio es 64% de las familias tienen desagüe. Pero cuando uno mira el detalle, se da cuenta de que el 89% son urbanos y el 20 y algo % es a nivel rural, ¿no? Es decir, una dispersión tremenda, ¿no? Y decía, por ejemplo, ¿no sería en estos tiempos, sobre todo de pandemia, una buena idea, en lugar de reparar pistas, por ejemplo, simplemente asegurarnos de que le demos servicios de agua y desagüe a toda la población que lo necesita urgentemente? Porque si una de las formas, digamos, de librarse del COVID-19 es lavarse las manos con agua y jabón, ¿no? Si no hay agua y no hay jabón, ¿cómo vamos a poder protegerlo? No sé, Cristian, tú has sido ministro de Trabajo, ¿verdad? ¿Qué tan factible es que desde el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, se impulse este tipo de sugerencia que yo acabo de hacer, o de repente estoy hablando, como dicen los chicos, piedras, ¿no? No sé. No, a ver, es totalmente coherente, además con los fines del sector de trabajo y promoción del empleo, y con los fines constitucionales, ¿no? Que es promover el empleo digno, y parte del empleo digno, el trabajo decente, es acceder a un puesto de trabajo, ¿no? con las mejores capacidades y generando la mayor cantidad de oportunidades para las personas que no las tienen, ¿no? Entonces, los programas de promoción del empleo juvenil o los programas del Ministerio de Trabajo de promoción del empleo temporal o de capacitación para mejorar la empleabilidad de la mano de obra juvenil o de mano de obra que complementa la preocupada y que no es mano de obra juvenil, siempre tienen un enfoque de igualar oportunidades, capacitar para reinsertar y capacitar en respuesta también a los demandantes de puestos de trabajo, ¿no? Es decir, lo que requieren las empresas. El problema es que estos programas en otros países tienen unas dimensiones, bueno, mucho más relevantes para la magnitud del problema que quieren afrontar, ¿no? Javier Dávila no me dejará mentir acá, la dimensión del presupuesto, pues estos programas, si uno lo compara con el programa similar que tiene Chile, que es la República Argentina, la diferencia son 10, 20 veces más, ¿no? Claro, pero por ejemplo, allí, Cristian, ¿no? Tú dices, la diferencia del presupuesto, mucho más, y es verdad, pero ¿no responde eso acaso a un tema de voluntad política? O sea, si realmente... Por supuesto, claro, lo que te quiero decir es que efectivamente, ¿no? Acá se pretende que ciertas políticas no tengan el financiamiento que merecen tener, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces, si uno quiere, además, complementar todo esto con un servicio público de empleo, que nunca lo hemos podido integrar con las experiencias de las bolsas privadas, hasta ahora está pendiente de integrarse el Servicio Nacional de Empleo con la bolsa que tiene la Universidad Católica, la Universidad del Pacífico, la Universidad de Lima, las otras universidades. Entonces, no se ha fortalecido el Sistema Nacional de Empleo, el Servicio Público de Empleo, ¿no? El CNEP, ¿no? Los programas tenían una dimensión diminuta, entonces ahora es el momento de fortalecer tanto un Servicio Nacional de Empleo como un programa de
promoción del empleo temporal, pero complementándolo con otras políticas y con otras reformas. No va a bastar únicamente lanzar 1.200.000 o 1.000.000 de puestos de trabajo temporales, Que se ¿no? van a acabar. Claro, en 6 meses, en 7 meses, ¿no? Claro. Y vamos a generar la expectativa a la gente de que 6 meses después, ¿qué van a tener? No van a tener un empleo, otro empleo, ¿no? Tendrán otro empleo temporal de otro programa, quizás. Pero lo que se trata es seguir un poco las recomendaciones que ya están puestas están escritas, están puestas en blanco y negro en un documento de CEPAL y OIT con varias recomendaciones. Los países van a tener que mirar más a su demanda interna, generar otras actividades que sustituyan las actividades donde se absorbía mucha mano de obra, como era comercio, servicios, turismo, reemplazarlas por otras, ¿no? Y volver a ciertas políticas de diversificación productiva, que es una palabra que no sé por qué no le gusta a muchos, pero en fin, o sea, hay que diversificar también el riesgo de la actividad económica. No vamos a seguir dependiendo, ya no podemos, y en este contexto menos, de las agroexportaciones, ni solo exportar minerales, ¿no? Eso es lo que hay que empezar a ir cambiando. Totalmente de acuerdo. Miren, yo en noviembre, a finales de noviembre del 2017, leí un informe de McKinsey, la consultora internacional, y sinceramente esa noche no pude dormir. Y no pude dormir porque leí el capítulo sobre Perú, ¿no? Y decía que el potencial de automatización, ¿ok?, del empleo en el Perú era del 53% del total de empleo. Eso significa más o menos 6.7 millones de empleos que son susceptibles de ser reemplazados, digamos, por la automatización, ¿no? Robots, inteligencia artificial, machine learning, lo que ustedes quieran, ¿no? Yo pensaba, evidentemente, el informe de McKinsey tenía un escenario a 2030, y yo decía, bueno, tenemos un poquito de tiempo, ¿verdad? Pero COVID-19 nos quitó el tiempo, aceleró el futuro y 2030 está hoy, aquí, ¿no? Desde tu experiencia, María del Carmen, en el sector privado, ¿verdad? ¿Estás observando que hay, digamos, movimiento de parte de las empresas para reemplazar empleo humano, digamos, con una mayor automatización? No te escuchamos. No te escuchamos. A ver. Perdón, lo que decía es que hoy día creo que las prioridades en el mundo entero han cambiado, ¿no? El COVID ha venido de un momento a otro, no sabemos a dónde nos lleva y bueno, lo que tenemos que tratar es de contenernos y velar por nuestra salud, que es lo que están haciendo las empresas el día de hoy, ¿no? Yo creo que en el privado, como en PwC, estamos priorizando, digamos, la salud de nuestra gente. Creo que nosotros hoy día estamos obligados a darle una mirada distinta, ¿no? Hay muchos frentes, o sea, primeramente creo que el gobierno y todos tenemos que entender que estamos en un mundo diferente, ¿no? Ya la globalización es parte de, pero nuevas tecnologías, el tema de responsabilidad corporativa, la huella de carbono, si el mundo te da 1, tanto en agua y tierra, y el ser humano utiliza 1.5, tú estás de alguna manera afectando las futuras generaciones. Estamos hablando de la tecnología, estamos hablando de las generaciones. Hoy día la fuerza laboral, el 55% son ya millennials y se prevé que para 2025 sean el 75% a nivel mundial. Entonces, cuando hablamos de este trabajo, ¿no? Y qué va a pasar y cómo le vamos a dar trabajo, ellos tienen otra visión de vida. Entonces, yo creo que hay muchísimos frentes que, así como dicen el tema de las pensiones, hay que revisar de una forma holística. Yo creo que tenemos que mirar, digamos, desde el Estado, porque son quienes nos dan los lineamientos, porque hoy día en su mente están, ok, yo me encargo que es seguridad, educación, infraestructura y salud, ¿no? No es poca cosa, pero tienen que tener en cuenta todas estas aristas, ¿no? Yo creo que con el COVID-19 tiene que haber un cambio cultural desde la perspectiva privada, creo que nosotros de PwC lo estamos manejando. El trabajo remoto, antes, como yo dije hace un ratito, ¿no? O sea, hoy día es una obligación, ¿no? El tema de la aceleración digital, el plan de contingencia, por ejemplo. ¿Todas las empresas tienen digitalizados todo su trabajo? Creo que no, porque también hay un tema financiero, ¿no? Claro, las corporaciones... Sí, pero aquí hay dos temas, ¿no? Primero, alrededor del 20 y tanto %, si no me equivoco, de jóvenes, es decir, entre 14 y 29 años, en la definición, ni estudian ni trabajan, y son millennials.
¿ok? Estamos hablando de más o menos un quinto, digamos, del total, ¿verdad? Y ellos necesitan algún tipo de capacitación de inmediato para poder, digamos, ser parte de ese mundo que tú estás describiendo, que es el mundo, digamos, globalizado, entre comillas, ¿verdad? Altamente tecnológico, de bajo contacto, etc. Entonces, una primera pregunta es, ¿qué hacer con esos ninis, ¿no? Que ni trabajan ni estudian? Y por otro lado, tenemos ahora una serie de generaciones de personas con mucha experiencia, pero que pasados los 40 años parecen ser ya obsoletos en esta economía, a pesar de que tienen, ¿no?, vitalidad y podrían estar sirviendo con su experiencia, etcétera. ¿Cómo manejar estos temas, digamos? A ver, Yaneri, ¿tú cómo lo ves? Desde el Estado o de una visión, digamos, de empleo público, pero también en el campo privado. A ver, si estamos hablando de servidores públicos, para poder acotar tu pregunta al servicio civil, estaríamos hablando de servidores públicos, de atraer personal joven al servicio civil, de poder darles mayor capacitación. Por ejemplo, estaríamos, claro. Ya. A ver, yo sí creo que hemos avanzado como país en temas de capacitación. Creo que todavía, digamos, a lo que teníamos, que era cero, ¿no? A veces, yo creo que a veces la estrategia comunicacional del Estado es tan mala, ¿no?, que no se comunica adecuadamente o no se informa las razones o de las cosas que viene haciendo y cómo eso viene contribuyendo al interés público, ¿no?, a la mejora de los servicios, ¿no? Entonces creo que he sido testigo, porque también he estado algunos años en Servir, ¿no? Y antes de eso en otras entidades públicas, he estado casi 12 años, 12, 15 años en el sector público, antes de hacer ahora consultora privada, que de tener muy poco, no tener nada, creo que se ha ido avanzando, ¿no? Pero sin embargo sí creo que el contexto plantea, sobre todo, bueno, en este caso Servir, que es el ente rector en todo lo que tiene que ver con servicio civil, le plantea nuevos desafíos en términos de cómo poder ya no solamente capacitar, ya no solamente ir dando cursos en función un poco a lo que han ido pidiendo las entidades públicas, reforzar un poco los temas éticos, sino que creo que ahora más que nunca esta suerte de habilidades disruptivas, ¿no?, de capacitación para la innovación, para la mejora de los servicios que los servidores públicos tienen que prestar a los ciudadanos. Por ejemplo, las personas que en este momento están con suspensión perfecta, la suspensión imperfecta, que es el tema de que se están quedando en sus casas y sin hacer trabajo remoto porque su perfil o las funciones que hacen es incompatible. Creo que esta persona podría ser el primer público objetivo, y teniendo en cuenta qué cosas hacen, para poder echar a andar estos temas de capacitación para aprovechar este tiempo y reforzar este tipo de habilidades en la mejora de los servicios que presta el Estado a la ciudadanía. Yo también trabajé en el Estado, ¿no es cierto? Fui presidente del CEPLAN, ¿no? Del CEPLAN. Exacto, por un par de años, ¿no? Y eso me dio un pequeño, digamos, una pequeña degustación de lo que eso significa, de lo que significa en particular la informalidad en el Estado peruano y lo perverso que significa el sistema CAS, por ejemplo, para atraer jóvenes de primera línea que quieran trabajar en el Estado, porque como tú sabes, en el sistema CAS, ¿no?, cada año te contratan y después simplemente como que nunca hubieras trabajado, ¿verdad? No acumulas tiempo de servicio, no acumulas ETS, no puedes ser sujeto de crédito, digamos, para comprarte una casa, porque te dicen, bueno, pero tu casa es por cuántos meses, ¿no? Entonces, el Estado allí en realidad ha diseñado todo un sistema, ¿no?, de selección adversa realmente, ¿no? Y bueno, entonces yo no sé cómo eso se compatibiliza, digamos, con la filosofía, digamos, de un Servir que debería, ¿no?, estimular justamente la llegada de personal de primera línea, sobre todo jóvenes, al Estado peruano para poder, digamos, modernizarlo, ¿no? Porque es muy difícil modernizar el Estado peruano con gente que tiene 30 años, tantos años. ¿No? Yo creo que los jóvenes, digamos, en la línea de lo que mencionaba María del Carmen, trabajan, o digamos, se sienten muy atraídos por los desafíos, ¿no?
por los desafíos y digamos, el Estado o, digamos, estas políticas, las estrategias para poder atraer a nuevo personal, a personal más joven a la administración pública, pasaría por ver por realmente qué posiciones van a ir ocupando, realmente qué es lo que van a hacer, ¿no? Digamos, si a un joven le dice que lo vas a llamar al Estado para que fotocopie expedientes durante casi medio año, o para que haga de conserje para casi medio año en la práctica, ¿no? Que es lo que a veces pasan con los practicantes, pues definitivamente hay un desincentivo para los jóvenes talentos puedan acudir al Estado, ¿no? Claro, yo pienso que quizás el mayor desincentivo es el que acabo de señalar, ¿no? Porque me lo han dicho montones de jóvenes talentosos que quieren ir, pero dicen, bueno, y ahí yo me quiero casar en 3 años, quiero comprarme mi departamento, pero allí me dan solamente cash de 6 meses, 3 meses que tengo que renovar. ¿Te sorprendería el número de jóvenes, bueno, al menos que en las pocas estadísticas que he podido ver en este aspecto, porque se hicieron algunos focus, de qué es lo que realmente quieren, ¿eh? A veces lo que quieren es privilegian sueldo frente a estabilidad, ¿no? Y privilegian experiencia, al menos los primeros años. Yo creo que el afán por la estabilidad viene ya cuando uno tiene cierta edad y cuando ya tiene que asumir ciertas responsabilidades, ¿no? Claro. Pero en los primeros años buscan más experiencia. No hablaba de tanta estabilidad. En realidad, hoy en día se puede hablar de estabilidad. Javier, ¿tú qué piensas? ¿Hay verdaderamente, tiene sentido el concepto de estabilidad, de trabajo de por vida, ¿no? Por un lado, y por otro lado te quería preguntar, ¿qué tan fácil es para gente como tú o como yo, de nuestra edad, digamos, conseguir empleo en el Perú? ¿O es imposible? No, a ver, dos elementos. Cada vez la estabilidad termina siendo más relativa. Las nuevas generaciones, evidentemente, tienen, digamos, como bien dice Yaneli, privilegia el ingreso muchas veces a la seguridad, porque asumen que pueden estar rotando. Yo sí, en los dos ministerios que estaban, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Trabajo, había gente joven y que tenía intenciones de iniciar una carrera. Estaban con el CAS, pero ese CAS terminaba siendo ya validado por su propia funcionalidad, digamos, mantenerse porque estaban cumpliendo bien sus obligaciones y les gustaba la actividad pública. Yo creo que eso es cierto. Una vez que uno entra a la vorágine de la gestión pública y es difícil desprenderse de ella. Entonces, la estabilidad termina siendo cada vez más relativa, sobre todo de la propia visión de los jóvenes, pero eso no significa que no haya las protecciones necesarias para los que sí necesitan o privilegian esa seguridad. Evidentemente, mientras más años tengamos, las posibilidades de recolocarnos terminan siendo más complejas. ¿Por qué? Porque ya tenemos un mayor millaje, por lo tanto, pasamos a ser probablemente mucho más caros en los términos que pueden tener en la actividad privada. Y segundo, como bien el otro día conversaba con un amigo que postuló a un proyecto de mediano plazo y no lo llamaron porque le dijeron que estaba sobrecalificado para el puesto, ¿no? Entonces, bueno. dimensiones relativas, ¿no? Pues si yo quiero postular a un trabajo, claro, y la remuneración no calza con mi perfil, en todo caso es decisión mía si la acepto o no la acepto. No la tomas. Ajá. Porque no todo es, finalmente, ya nuestra edad no solamente es dinero, también es temas que nos atraigan, temas que nos interesen y que nos motiven a hacer. Entonces, nosotros ahorita además enfrentamos este desafío digital que es sumamente duro, ¿no? Porque definitivamente nosotros no somos nativos digitales, hemos ido entrando a la dinámica digital de a pocos y ahorita nos cambió el mundo y el tema del teletrabajo, el tema de tener la mayor cantidad de reuniones por diferentes plataformas digitales y comenzar a aprender todas estas dinámicas es complicado, ¿no? Pero justamente yo decía, ¿no? O sea, si tenemos este grupo tan grande de personas que no son nativos del Internet, ¿verdad? No es una buena política pública, por ejemplo,
hacer lo que se hace en el sector privado, por ejemplo, no recuerdo el nombre de esta chica, María, no sé qué cosa, que fomenta, por ejemplo... María Costa, la del laboratorio. Exacto, el laboratorio, exactamente ella, ¿no? Que fomenta, por ejemplo, que las mujeres aprendan a programar, ¿no? Y cosas por el estilo. No deberíamos tener, te pregunto, Cristian, a ti en particular, porque esta es una idea que yo tengo y que me gustaría que alguien que ha sido ministro me la responda. ¿Realmente necesitamos un Ministerio de Trabajo? ¿No sería más inteligente tener una Agencia Nacional de Empleos, ¿no? Que tenga como función única justamente señalizar dónde es que hay demanda, dónde es que hay oferta de empleo para que se ajuste a esa demanda, ¿no? Y que esté en capacidad, digamos, de generar programas de entrenamiento, de capacitación continua, para que haya un mejor ajuste entre la oferta y la demanda de trabajo, como existe en otras partes. No sé, Cristian, ¿tú qué piensas? Carlos, una de las funciones de los ministerios de trabajo en el mundo, y hay varios documentos de la Organización Internacional de Trabajo que dan cuenta de cómo se diseñan, cuál es el esquema, cuál es el modelo de una organización mínima del Estado, del Poder Ejecutivo, sobre todo, porque suelen ser ramas del Poder Ejecutivo, ¿no? Las encargadas de las políticas de trabajo, seguridad social y promoción del empleo, ¿no? Ojo que en el Perú el Ministerio de Trabajo no es competente en temas de seguridad social, ¿no? Tiene una competencia diminuta, pero acá el MEF hace y deshace lo que quiere en pensiones y en salud, ¿no? Entonces, una de las funciones es la que tú dices, ¿no? La capacitación para mejorar la empleabilidad, de insertar a una persona en un mercado de trabajo, sea que sea grupo vulnerable o no, mejorar su empleabilidad, conectar oferta con demanda, Pero como tú mismo lo has dicho, te escuché decirlo, ¿no? Sí. Esa parte justamente es la que menos recursos recibe, sí, a la que claro, no se le da, entonces... No, claro, a ver, esa parte no son solo los programas de empleo, ¿no? Los programas de empleo son herramientas, pero hay que fortalecer toda la etapa toda la parte de la planificación de la política, ¿no? Y hay que también fortalecer la parte del enforcement, ¿no? De lo que es el cumplimiento y la adecuación del comportamiento de los ciudadanos y las ciudadanas al respeto del orden sociolaboral, como tiene cualquier administración de trabajo. Y hay una parte también que ha sido muy debilitada, menospreciada, que es la capacidad de análisis sectorial de las ramas de actividad en la economía, ¿no? Si tú le preguntas ahora al Ministerio de Trabajo cuáles son los problemas en la pesca, no te puede responder cuáles son los problemas de la pesca, ¿no? No te puede responder cuáles son los problemas de la agroexportación, cuáles son los problemas de la agricultura, cuáles son los problemas porque hay trabajo asalariado en la agricultura y 800.000 trabajadores no registrados en la agricultura, ¿no? Que son trabajadores temporales en el mundo agrícola en el Perú. No te sabe responder cuáles son los problemas de la actividad minera, cómo hay que analizar el tema de las jornadas atípicas y los efectos en la salud de los trabajadores. No te sabe responder muchas cosas porque se ha ido debilitando la función que es otra de las funciones de investigar para generar insumos para luego hacer políticas públicas con base y con evidencia y no sacar las políticas públicas de un árbol, ¿no? Exacto. Bueno, por eso mismo decía, ¿no? De repente quizás repensarlo en términos de una Agencia Nacional de Empleo. Sí, por supuesto. Tenga claramente... Creciendo las funciones, ¿no? Exacto. María del Carmen, perdón. Desde el sector privado, ¿qué ideas crees tú que podrías compartir con nosotros para fomentar, digamos, el empleo, por un lado, de jóvenes y por otro lado, de adultos no tan mayores que también tienen, digamos, algo que aportar al país todavía? No te escuchamos. Estaba en modo. Yo creo que tú tocaste un tema muy importante, que es la capacitación, ¿no? Yo creo que la gestión de recursos humanos es muy importante porque es el motor para seguir haciendo post-COVID-19, que sigan las operaciones y al mismo tiempo dar oportunidades a las personas, ¿no? Yo creo que un factor clave es el liderazgo, ¿no? Liderar a las personas de una forma transversal y horizontal. Cuando tú le hiciste la pregunta sobre, las personas que somos mayores, yo no lo veo por ese lado. Yo creo que cada iniciativa, cada experiencia, cada idea cuenta. Hoy día, por primera vez en el mundo, estamos trabajando baby boomers, generación X, millennials y centennials, y realmente yo creo que es muy enriquecedor. Yo creo que los que tenemos que mejorar somos los que ya tenemos mayor experiencia, porque vamos a tener que adaptarnos a estas nuevas culturas. Habíamos hablado que ya según los estudios el 50% de la fuerza laboral en el mundo son millennials, y para el 2025, que está a la vuelta de la esquina,
ese 75%. Entonces, si nosotros pensamos que nuestra experiencia no vale, vamos perdidos, porque los millennials y la gente joven necesita de nuestra experiencia, sobre todo en el momento de tomar decisiones. Hay corporaciones, yo he escuchado estudios del BCP y de otras grandes corporaciones donde ponen a esos chicos jóvenes para decirle, mira, me lo estoy inventando, ¿no? Los resultados financieros de este año no nos están dando. Hagan un design thinking, qué cosa es lo que ustedes van a hacer. Exacto, ¿no? exacto. No, entonces, perfecto. ¿qué pasa? Claro, lo que pasa es que los mayores pensamos que las sabemos, de acuerdo. Claro, que las sabemos todas, y en realidad no es. Ok, bueno, muchísimas gracias, La verdad que hemos tomado María del Carmen, hemos tocado una serie de temas. Este es apenas, digamos, nuestra primera incursión a un tema que vamos a tener que seguir efectivamente explorando, porque el trabajo, ¿no?, es la fuente fundamental de la riqueza de un país, y el COVID-19 nos ha dicho, ¿saben qué? Tenemos que reinventarnos todos. Así que muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias a la Fundación Frederick Naumann por su apoyo, muchísimas gracias a UCI, un canal inteligente, por tener la inteligencia de hacer público, digamos, este tipo de conversaciones que creo yo, espero, ¿no?, ayuden a que quienes decidan, ¿no?, las políticas tengan algunos elementos mayores de juicio. Muchísimas gracias a todos ustedes. Adiós, gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias por la invitación. Adiós. Gracias. Gracias, Chao.